Buenos días, bienvenido más a un curso de Historia de la Arquitectura. El día de hoy lo dedicaremos al estilo arquitectónico gótico. ¿Por qué los arquitectos tenemos que estar conscientes de qué importante es conservar nuestro patrimonio cultural de la humanidad? Bueno, es muy claro que quien no conoce no valora y quien no valora no conserva. Desafortunadamente, el que no conserva, destruye. Y es por eso que el día de hoy quiero iniciar este curso hablando precisamente de eso, el valor que le debemos de dar a las obras arquitectónicas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados que pretendemos obtener en este curso? Pues principalmente identificar, catalogar y examinar las características del estilo gótico, así como su impacto en la arquitectura mundial. Valorar las obras arquitectónicas de este estilo y el por qué la importancia de su conservación. A manera de introducción, podemos decir que este estilo surge entre los siglos XII y XV y se ubica entre el románico y el Renacimiento. Surge en la época en que la mentalidad del hombre despierta al conocimiento. Por primera vez empieza a cuestionar y desea conocer la naturaleza. Es una época de grandes transiciones y transformaciones. Y es aquí cuando surgen las primeras universidades. Por lo cual se desencadenan hechos trascendentales, como es la organización de sociedades de artesanos, la liberación del siervo feudal, la caída del feudalismo y la aparición de la burguesía, que plantea una forma de vivir y que con su dinero puede construir lo que quiera. Es así como podemos decir que el edificio más representativo de esta época son las hermosas catedrales. Son obras tan imponentes que se dice que si el hombre es capaz de construir una catedral gótica, es capaz de construir cualquier cosa. Al estudiar este estilo, nos iremos involucrando en la belleza de estas grandes obras maestras. Nos maravillaremos de su riqueza arquitectónica, tanto por dentro como por fuera, su esbeltez, su verticalidad y los juegos de luz que tiene, siendo estas tres características las más importantes de la arquitectura gótica. Desde el punto de vista artístico del mundo occidental, son consideradas universalmente como uno de los momentos más brillantes que tuvo la humanidad. ¿En base a qué preguntas partiremos para este curso? Pues en primer lugar, ¿cuáles son las principales características arquitectónicas de este estilo? ¿Qué elementos constructivos nos ayudaron y permitieron la creación y la difusión de este estilo? ¿Qué impacto tuvieron las obras arquitectónicas catedralicias en la arquitectura gótica? ¿Cuáles son esos elementos arquitectónicos y decorativos del estilo gótico? ¿Y cuáles son algunas de las obras más representativas? Ahora veremos un video general de la arquitectura gótica. Se denomina arte gótico al estilo artístico que se desarrolló en Europa occidental y central entre los siglos XII y XIV. El término, derivado de godo, fue acuñado por Giorgio Vasari en el siglo XVI para referirse a todas las manifestaciones artísticas comprendidas entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento. En su evolución suelen distinguirse tres periodos: primitivo o de transición,
pleno o radiante, y tardío, florido o flamígero. El primero combina elementos del románico y del gótico, el segundo más puro y representativo, y el tercero se caracteriza por su recargamiento decorativo. La originalidad de la arquitectura gótica reside en el empleo de la bóveda de crucería y del arco ojival, que por sus características permitieron canalizar los empujes de la cubierta hacia determinados puntos del edificio, en los que éste debía reforzarse con pilares y arbotantes, quedando el resto de las estructuras libres de peso que soportar. Esto hizo posible la superación de la robustez y la oscuridad del románico, al permitir un extraordinario adelgazamiento de las paredes, que además ganaron altura y se pudieron perforar con multitud de vanos para facilitar la entrada de la luz. Se aspiraba a sustituir los muros de piedra por vidrieras de color, para que filtrasen y transformasen la luz solar en una representación simbólica de la iluminación divina. El periodo gótico se convirtió, por lo tanto, en la era de la vidriera. Estos muros coloridos y translúcidos poseían un significado teológico, contenían imágenes sagradas y al relucir sin la ayuda del fuego, ofrecían la apariencia de un misterio ultraterreno. Radiante es el nuevo edificio invadido por la nueva luz, según Suya. Las características básicas de la arquitectura gótica son, pues, la verticalidad, la luminosidad y el juego exterior de los arbotantes, que forman un todo ágil y armonioso con la masa del edificio. Rosetones y vidrieras coloreados son otros de los elementos que confieren a los recintos góticos su ambiente más peculiar y representativo. El edificio gótico por antonomasia es la catedral. ¿Cuáles son el origen y los antecedentes de este estilo arquitectónico? Como ya lo mencioné anteriormente, hubo un cambio en la evolución del pensamiento del hombre. Principalmente lo dirigió al humanismo y a buscar la explicación de los fenómenos naturales. También se dieron circunstancias históricas especiales, como fue el gran desarrollo económico que se dio por el triunfo de la burguesía sobre el señor feudal, por lo cual se dieron el desarrollo de las primeras ciudades medievales. Se le dio una importancia al papel que tenía la catedral en aquella época, pues aparte de ser un espacio religioso, también era un espacio cultural y político, por lo cual el arte se volvió rico y decorado. El estilo gótico nace en Francia, especialmente en París, y a partir de ahí se desplaza hacia Inglaterra, hacia España, hacia Italia. Y en este mapa podemos observar los lugares en donde se hicieron las catedrales principales, como es Gloucester, Milán, Gerona, Toledo, parte de España, Espira. Y bueno, tenemos las obras valiosas de Chartres, de Reims, de Westminster, de Milán, la Notre Dame, etc., etc. Ahora veremos en una presentación aparte las características de la arquitectura gótica, sus elementos arquitectónicos más importantes, sus elementos decorativos
y los sistemas constructivos empleados en este sistema. Ahora vamos a hablar de los elementos constructivos en este estilo arquitectónico. En primer lugar, los pesos que genera la bóveda de crucería se envían hacia los pilares en el interior de la iglesia y posteriormente, en el sentido lateral, son contrarrestados con los arcos arbotantes. Son arcos que transmiten el peso hacia afuera y que en este caso, como podemos observarlo aquí en la pantalla, lo van a enviar hacia un elemento exterior que se llama estribo o contrafuerte. ¿Sí? Aquí observamos estos arcos que son aquí, son los arbotantes, están generando el peso a este elemento grueso que se llama contrafuerte. Y en el interior tenemos los pilares. Sobre los contrafuertes va un elemento que tiene forma de pico y que se llama pináculo. Este tiene dos funciones: llevar el empuje vertical hacia abajo y a la vez cumplir una función decorativa. Los arbotantes también tienen la función de enviar el agua de lo que es la bóveda de crucería hacia afuera. ¿A través de qué? A través de este elemento que se llama gárgola y que, como podemos ver, puede tener la forma de figuras fantásticas. Las gárgolas son seres imaginarios, por lo regular están hechos de piedra y poseen características grotescas, pero es un elemento importante para desviar el agua de lluvia hacia afuera y no que se quede en las bóvedas de crucerías. Hablando de las bóvedas de crucería, estas, conforme pasan el tiempo, se vuelven más decorativas y llega un punto en que tienen tantas nervaduras que se van a llamar estrelladas, florales o reticuladas. Aquí vemos cómo se ven ya físicamente. Esta es una estrellada. ¿Sí? Son bóvedas muy especiales. Y bueno, el pilar, que es muy esbelto y que tiene una especie de tiras, se le llama fasciculado o baquetonado porque se juntan varias columnas y estas a su vez recogen los nervios de las bóvedas que están bajando. Cuando son muy delgadas o esbeltas, como lo podemos apreciar aquí en la imagen, se llaman baquetonados o fasciculados. Vemos cómo las nervaduras de la bóveda caen y descansan sobre los pilares. Y pues gracias a la combinación de todos estos elementos constructivos y decorativos, más la mente creativa, imaginativa del ser humano de esa época, es con lo que ahora podemos disfrutar de estas maravillosas obras arquitectónicas de esa época del gótico. Y bueno, aquí les presento un ejemplo de lo que es la abadía de Westminster. Es una iglesia muy hermosa tanto en su exterior como en su interior. Ahora veremos unas imágenes de algunas maquetas hechas de este estilo arquitectónico. Es decir, podemos observar en 3D los elementos arquitectónicos más importantes, como en este caso vemos aquí los pináculos, el rosetón, las arquivoltas que están en las entradas. Vemos que la base de toda decoración es el arco ojival y el cimborrio, en donde también está lo que es el transepto o crucero. En esta otra maqueta también podemos apreciar más a detalle lo que son los arbotantes, los contrafuertes, los pináculos que en este caso están más decorados, los arcos ojivales junto con sus ventanas que están decoradas con tracería
las capillas absidiales en la parte posterior del altar, los vitrales, todos los elementos que son abiertos son sustituidos por ventanas. Y bueno, vemos también el detalle del cimborrio que está en la parte central. Como podemos apreciar, esta maqueta nos muestra lo que es el estilo arquitectónico gótico, que tanto es esplendoroso por dentro como por su parte posterior. Y aquí vemos otra imagen de otra maqueta que nos va a ayudar a entender aún más la parte estructural. Vemos cómo la esbeltez de la iglesia es grande, los espacios libres se llenan de vitrales y su peso lo transmiten hacia afuera. Vemos los contrafuertes, los pináculos, los arbotantes, las tres naves, la nave principal o central, las dos laterales, tanto de un lado como de otro. Vemos también aquí en esta maqueta que hay un apoyo estructural para sostener lo que va a ser la bóveda de crucería. Bueno, continuando con este video didáctico, ahora analizaremos lo que son la composición de las plantas arquitectónicas de las catedrales góticas. Para empezar, la parte donde se cruza la nave central con las naves laterales, esta parte de en medio que aquí le corresponde al número 1, es el transepto o crucero. Como vemos, tenemos 3 naves, pero algunas catedrales llegaron a tener hasta 5. Los arcos formeros son los arcos que se forman entre columna y columna, que pudieran ser también pilastras, que son un conjunto de varias columnas adosadas entre sí. En la parte frontal tenemos lo que es el ábside, y atrás de ese ábside vamos a encontrar lo que es la girola o el deambulatorio. Tanto en un esquema como en otro lo podemos ver, era un espacio que se usaba para la peregrinación, es decir, el fiel puede pasar todo alrededor de la catedral e incorporarse a las capillas absidiales, que son precisamente las que vemos aquí en la parte posterior. Las torres están al frente y todas las partes donde vemos esta cruz se refiere a que son bóvedas de crucería. En planta así se representan. Y si esas bóvedas tienen más nervios, serían las bóvedas estrelladas, como las podemos apreciar aquí. Las bóvedas estrelladas se dieron ya más adelante, casi por el siglo XV. Inicialmente todas eran bóvedas de crucería. Toda catedral tenía una parte adosada que era el claustro, a donde precisamente podían deambular los frailes o los abades de esos lugares. La catedral gótica es muy esbelta, es muy alta, y precisamente los elementos que vemos aquí en planta son los contrafuertes que posteriormente van a permitir la elevación a más altura de esas catedrales. Los elementos en estos cruces que vemos, que son los pilares o columnas o pilastras también llamadas, son los elementos que van a recibir los empujes verticales. Y ahorita en otra explicación pues vamos a ver lo que son los elementos estructurales. Aquí vemos una toma exterior y bueno, vemos las naves. En este caso esta catedral tiene 3 naves centrales, sus 2 de cada lado, sus torres, y bueno, podemos ver claramente representado aquí un elemento muy importante que fueron los rosetones. Los rosetones tenían una decoración a base de arcos polilobulados y en su mayoría tenían vitrales que le daban un esplendor muy grande a estas catedrales. Es importante que ahora analicemos la parte constructiva estructural de las arquitecturas góticas, pues como ya lo hemos visto a través del curso, estas catedrales fueron muy altas, muy esbeltas, con mucha luz gracias a esos vitrales. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que pudieron hacer eso? Bueno, en el estilo románico, los muros eran gruesos, pesados, y esos muros eran los que soportaban
el peso, el empuje de las bóvedas o de las cubiertas. Posteriormente se inventa este elemento que se llama arbotante o arco voltarel, que es el que va a transmitir el peso recibido por el pilar hacia afuera. ¿Hacia dónde? Pues hacia este elemento que se llama contrafuerte. Es decir, los muros que anteriormente cargaban, ahora ya no cargan nada. Y por tanto, estos espacios pueden ser usados para poner bellísimos vitrales. Vitrales que a la vez de dar luz, permitían también una especie de evangelización a través de las figuras que ahí se representaban. Pero volviendo a la parte estructural, ese contrafuerte está soportando el peso de la bóveda, el peso de las cubiertas. Y bueno, sobre de él se pone otro elemento que permite que el agua que cae en la cubierta se venga hacia acá y desemboque en esta parte que se llaman gárgolas. Las gárgolas en aquella época eran figuras místicas, figuras fantásticas, una mezcla entre monstruos y animales. Se le llamaron gárgolas precisamente por un término francés que está relacionado con el movimiento o el ruido que se hace al poner uno agua en su garganta. Bueno, estas gárgolas al recibir el agua que venía de la parte superior hacían también ese ruido. Sí. Aquí observamos los huecos que quedan donde gracias a esos pues la parte principal o la nave central de la catedral va a recibir mucha luz. Aquí vemos la composición de las ventanas, a donde también vemos la tracería que podía ser de madera o podía ser de yeso, de piedra, para dar una elegancia mayor a las iglesias. Y bueno, ahora vamos a ver estos elementos en una imagen de una catedral. Aquí vemos la composición de la fachada, vemos lo que son 3 cuerpos, el rosetón y los 2 niveles, cuyo nivel inferior nos permite el acceso a la catedral. Vemos las arquivoltas, vemos las 2 torres con sus pináculos en la parte de arriba, el cruce de la nave central con las laterales, a donde está el transepto. Y bueno, en la parte lateral vemos los arcos botareles o arbotantes cayendo o mandando todo el peso hacia el contrafuerte. Gracias a estos elementos estructurales y arquitectónicos es que se pudo lograr la magnificencia de estas catedrales. Ojalá con esta sencilla explicación nos haya quedado más claro. ¿Cuáles fueron las principales obras arquitectónicas de este estilo? Bueno, como en todos los estilos arquitectónicos, hay variación entre cada país. Así, de primera instancia, vemos la Catedral de Amiens en Francia, tanto en su fachada principal como en su exterior. La Catedral de Chartres, que aun cuando están en el mismo país, tienen elementos decorativos diferentes, sin salirse del esquema general. El Notre Dame de París. Aquí vemos que esta catedral no tiene las torres completas, tiene 3 cuerpos y es muy esbelta en su interior, con unos maravillosos vitrales. En Inglaterra y en Italia también hay catedrales hermosas, y pues en primer lugar tenemos la Catedral de Canterbury. Observamos que esta catedral es aún más elevada y ya posee bóvedas estrelladas. Apreciamos lo que es su exterior y su interior. La Catedral de Exeter, donde ya todavía las bóvedas están aún más llenas de nervios y los están transmitiendo hacia los pilares. La vemos en su fachada, que tiene bastante tracería. Sus torres son más pequeñas y una gran decoración de esculturas de bulto.
observamos la Catedral de Westminster, cuyas arquivoltas y el gamblete son muy pronunciados. Si vemos, en Inglaterra las torres son más pequeñas, más esbeltas, el rosetón es más amplio y su interior tiene menos altura. Una belleza inconfundible es la capilla de King's College en Cambridge. Sí. Aquí vemos otra tipología de bóveda, totalmente llena de nervaduras, y en su exterior pináculos, arcos ojivales, vitrales, tracería en las torres, en los vanos que tienen en las ventanas, los macizos. Y por último veremos las dos catedrales más importantes de Italia, que es la Catedral de Milán, tanto su exterior como su interior, en donde encontramos todos los elementos arquitectónicos de los que ya hemos hablado. La Catedral de Orvieto, Italia, que si bien observamos ya ofrece otra tipología de decoración, más parecida a lo que fueron los mosaicos bizantinos. Y bueno, como conclusión, es importante mencionar que como futuros arquitectos que somos, es importante conocer el origen, la historia, las características de esta arquitectura, que es una parte esencial de la historia universal de la humanidad, y que su huella va a prevalecer en nuestros días. Como arquitectos debemos valorarlas y conservar estas majestuosas obras. Muchas gracias. Por último, les vamos a pedir que ingresen a la siguiente liga y contesten las 2 evaluaciones relacionadas con esta lección. Muchas gracias por su atención. Les dejamos un cordial saludo.